Vamos a ir a la palabra del Señor el día de hoy y quiero compartir algo que siempre me ha llamado la atención. No sé por qué nosotros tendemos, o todo el mundo tiende a pensar, que cuando tú llegas al Señor, comienza como una etapa romántica. No te va a pasar nada, las cosas van a ir bien, te vuelves primo de Superman o de la Mujer Maravilla y entonces ya no te va a pasar nada. Ya no van a haber problemas, ya no te vas a deprimir, etcétera. No, eso va a seguir pasando, pero ahora tienes al Señor para que Él actúe en tu vida. Y quiero hablar un poco sobre la iglesia del principio. ¿Qué pasaba en la iglesia cuando la iglesia comenzó? Los primeros días de la iglesia. Y quisiera que viajara conmigo en su imaginación sobre qué fue lo que sucedió, especialmente ahora que el mundo ha perdido su rumbo. Si ustedes se dan cuenta, el mundo anda más perdido, como dicen allá en mi pueblo, más perdido que un perro después de una procesión. O sea, entonces no es sorprendente que cuando una iglesia sigue el ejemplo del mundo, y qué es lo que está pasando últimamente, la iglesia también comienza a perder el rumbo. Hoy está de moda que las iglesias quieren parecer o quieren hacer programas en los que todo se parezca a lo que hace el mundo, para que el mundo se sienta bien. La iglesia no fue diseñada para eso. Más bien, la iglesia fue diseñada para incomodar al mundo. ¿Sí? Entonces, de eso se trata esto. Entonces, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Pentecostés aquel día, la iglesia nació e inmediatamente creció. Yo quiero que piensen en aquel momento, están más o menos 120 reunidos en aquel segundo piso, no sé qué tamaño tenía el lugar, pero era más o menos como esto, estaban orando. Y dice que descendió el Espíritu Santo y lo que pasó fue que hubo un ruido que parecía como un viento y la gente fue a ver, la gente que estaba alrededor fue a ver qué era lo que estaba pasando. Y en el momento oyeron a la gente que estaba ahí reunida, la oyeron hablar en diferentes idiomas y aquello se volvió un escándalo, hermano. Yo quiero que piense un momento. Imagínese usted que este hotel tiene una convención internacional de las Naciones Unidas, lo que sea, está el hotel copado de gente de todos los países. Y de repente desciende el Espíritu Santo en una reunión como esta y empezamos todos a hablar en los idiomas de la gente que está allá afuera. Y la gente se sorprende. Y dice, ¿ahí hay una escuela de idiomas o qué es lo que pasa? Pero lo que estaban hablando, dice, eran las maravillas de Dios. Entonces, se para el apóstol Pedro, predica y como resultado de aquel sermón se convierte en 3,000 personas. Piensen eso. Un grupito de 120 de repente son más de 3,000. ¿Qué haces tú con 3,000 personas nuevas? ¿Cómo los visitamos, Elida? Porque a Elida le fascina visitar a la gente nueva. Te mueres en el intento. Entonces, uno empieza a pensar en los desafíos que esto implicó para aquella gente. Y los problemas logísticos de reunirlos, de cómo comunicarse con ellos. En aquel momento no había celulares, no había nada. Dame tu WhatsApp, vamos a hacer un grupo de WhatsApp, un grupo de difusión para poderlos conectar. No, nada de eso, hermano. Encima hablaban diferentes idiomas. Y además de esos programas, deben haber tenido los peligros comunes entre los grupos de rápido crecimiento. Y yo me imagino, alguien debe haber surgido, porque siempre surgen, ¿verdad? Hermanos, ¿cuál es el propósito de estas reuniones? No sé, hermano. Se acaban de convertir 3,000, no nos imaginábamos que esto iba a pasar. ¿Cuál es la visión para este grupo? Yo qué sé.
Deberíamos de formar un comité en el que podamos proponer la visión, la misión, los propósitos, las metas, los objetivos. ¿Qué? Y hagamos un FODA y todos esos rollos, hermano, que ahora se le meten a la gente. Nada de eso había. Y por supuesto que deben haberse levantado los líderes hambrientos de poder para poder dirigir la cosa, ¿no? Y alguien pudo haber dicho: yo tengo alguna experiencia, estuve en el ejército y podemos organizar esto, y empezar a diseñar políticas rígidas, burocráticas de cómo se manejan los grupos grandes, ¿verdad? Nada de eso. Entonces, la iglesia primitiva podría haberse descarriado en aquel momento hacia una mentalidad institucional. Digamos, vamos a hacerlo de esta manera y nos vamos a formar así. Pero ¿qué fue lo que realmente la mantuvo en el camino? Yo quiero que piense un momento en eso. ¿Qué fue lo que hizo que aquella iglesia se mantuviera unida y no se volviera en algo extraño, que no era el propósito de Dios? Sus valores espirituales. Y hoy vamos a ver y a echarle un vistazo por dentro a la iglesia primitiva para ver cómo sus líderes manejaron esos desafíos y qué soluciones basadas en estos principios encontraron, y que no estaban, ¿cómo se diría? No estaban fundamentadas en estrategias empresariales, sino en el corazón de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos una vez en la última cena: vendrá otro en mi lugar, el Consolador, y Él os guiará a toda la verdad. ¿Y quién era el que había llegado ese día en Pentecostés? El Espíritu Santo, el que los guiaría a toda la verdad. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Someterse a Él para que los guiara a toda la verdad y les revelara aquellas cosas que todavía no les habían sido reveladas, para llevar a la iglesia al propósito que Dios tenía. Entonces ahí comienza todo. Entonces, los nuevos creyentes, dice la Escritura, fueron agregados a la iglesia. Así dice. ¿Pero a qué iglesia? Porque uno rápidamente piensa en un edificio, ¿verdad? No había tal edificio. No era la de la esquina con un campanario. No era la mega iglesia de la otra esquina con un tremendo grupo de alabanza. No había nada de eso. Eso no existía. Eso empezó a darse 300 años después, los edificios. 300 años después aparecieron los edificios. Sino que era la familia universal de creyentes, un movimiento de Dios que todas las potestades del infierno no pueden conquistar. Dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, había dicho el Señor. Y aunque estos poderes no pueden derrotar a la iglesia, la van a atacar por todos los medios posibles, incluida la persecución. Entonces, ¿qué son las cosas que vamos a encontrar nosotros, especialmente en el libro de los Hechos, como armas del enemigo? ¿Y cómo fue la reacción de los hermanos a este ataque? Y vamos a ver una fuerte resistencia de la gente, vamos a ver pruebas internas entre la iglesia y vamos a ver quejas de los hermanos. Todo esto lo hemos experimentado nosotros. Entonces la iglesia primitiva manejó esta tormenta de fuego que no fue causada ni siquiera por malos testimonios. La tormenta comenzó cuando Pedro y Juan levantaron a aquel paralítico en la puerta del templo. Ahí comenzó el problema. Porque dijeron: este hombre comenzó a caminar después de estar paralítico tantos años por la gracia y el poder de Jesucristo. Hasta ahí todo iba bien, hasta que dijeron: ese que ustedes mataron y crucificaron, que fue el enviado de Dios y era el Hijo de Dios. ¿Para qué dijeron eso, hermano?
Ahí comenzó la persecución. Porque tú, mientras hables de Dios, no hay problema. Apenas tú hablas de Jesús y se te abren las puertas del infierno para comenzar a perseguirte. Si no lo has experimentado, pruébalo. ¿Sí? Tú puedes estar hablando de cualquier cosa y hablas de Dios y todos estamos tranquilos. Eso es como estar hablando de fútbol en general y de repente tú tocas un tema y dices Real Madrid o Barcelona. Hasta ahí llegó la cosa. Hasta ahí éramos amigos. A partir de ahí se volvió guerra. Bueno, cuando tú mencionas el nombre de Jesucristo, tú haces que se empiecen a sacudir las puertas del infierno. Y estos hermanos levantan a este hombre cojo de nacimiento y declaran: la fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de tus propios ojos. Obviamente, hermano, los testigos eran miles y los líderes judíos trataron de censurar a aquellos discípulos por predicar el evangelio de Jesús resucitado. Porque esa es otra: mientras tú hables del crucifijo no hay problema, hasta que tú hablas que Él resucitó. Nunca se me olvida mi sobrino, estaba muy chiquitito, y su papá tenía un crucifijo que le había regalado la mamá o la abuela, no sé quién, y tenía un Cristo, pues, tenía colgado en el cuello. Y él un día, así chiquito, lo ve, y dice: mamá, ¿por qué esa cruz tiene un humano? Porque mientras esté el Cristo ahí no hay problema. Cuando tú dices que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre y desde ahí manifiesta su señorío hasta lo último de la tierra, entonces es otra la conversación. Amén. Entonces, los líderes decidieron que eso no era así. Ahora, se desató la persecución. Y cada vez que tú hables o seas reconocido como un discípulo de Jesucristo, déjame anunciarte algo: prepárate para la persecución. Ser discípulo de Jesucristo no es popular. Con eso no vas a ganar un concurso de popularidad. No vas a hacer ni Miss Simpatía, ni Mister Simpatía, ni nada por el estilo. Eres candidato para la persecución. Amén. Entonces, ¿cómo vencer la fuerte resistencia de la gente? ¿Qué pasó? Mira lo que dicen los versículos del capítulo 4 del libro de los Hechos, del 1 al 7. Si tienes tu Biblia ahí o tu dispositivo lo puedes ver. Mientras hablaban ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los saduceos, muy molestos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya atardecía. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones llegó a ser unos 5,000. O sea que a aquellos 3,000 se les sumaron otros 5. O sea, el problema seguía creciendo. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaban: ¿con qué clase de poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Usted se puede imaginar, primero que te lleguen a buscar 3 clases de policías. Como ya se está oscureciendo, te meten preso hasta mañana que amanezca. Mañana hablamos. ¿Por qué no lo fueron a buscar al día siguiente? No, esta tarde. Y al día siguiente te llevan ante el tribunal religioso más alto de tu religión para juzgarte.
Y lo primero que hacen es hacerte las preguntas no deben haber sido muy amables. Era para amedrentarte. Entonces fueron encarcelados, fueron amenazados por las principales autoridades religiosas. Miren lo que dice el verso 16. Dice, y diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Dijeron estos líderes. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto una señal notoria ha sido hecha por medio de ellos. Manifiesta a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que, no dice les intimidaron, no, o sea, los llamaron hacia aparte, que nadie oyera. Dice que en ninguna manera pronunciasen palabra ni enseñasen en el nombre de Jesús. Luego dice el verso 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando motivo para castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los amenazaron y los conminaron a no predicar más del nombre de Cristo. La orden era: cállense. Y no se callaron. Es interesante las respuestas que recibieron. Mire, sigamos bien, porque estoy leyendo solo las amenazas. Capítulo 5, verso 15. ¿Qué era lo que estaba pasando? Capítulo 5, verso 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en lechos y camillas para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cubriese a alguno de ellos. Y aún de las ciudades circunvecinas de Jerusalén venían muchos trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Encima de que ya había problema, la gente venía de fuera a buscarlos. Tú te puedes imaginar que tú tratando de callarte, de esconderte, que nos van... Te tocan la puerta, que mire, traigo, y donde abre la puerta está la fila de gente esperándote para que sanes enfermos, eches fuera demonios y prediques a Jesús, por supuesto. Los problemas siguen. Dicen los versículos 27 y 28. Cuando los trajeron, los presentaron en el Sanedrín, porque los volvieron a traer presos. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ya la cosa se puso más seria. Dice el verso 33, ellos oyendo esto se sentían heridos en lo más vivo y querían matarlos. Solo eso querían. Vaya que eran religiosos, hermano. Que si hubieran sido sicarios ni siquiera los dejan pasar. Vaya que eran religiosos. Dice, y querían matarlos. A ver, ¿dónde me quedé? 33. 34. Entonces, levantándose en el Sanedrín un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego les dijo: varones israelitas, tened cuidado de lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y quedaron en nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a bastante gente. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y en lo de ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o esta obra es de los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios no la podréis destruir, no sea que os encontréis luchando contra Dios. Mire usted, entre ellos mismos salió el abogado. Tremendo. O sea que cuando Dios decide meter su mano en medio de la persecución para defenderte, la va a meter y te va a defender y te va a proteger. Amén.
Entonces, ¿qué pasó? Que los hermanos, en lugar de cerrar la iglesia, en lugar de parar la predicación, la persecución tuvo el efecto contrario debido a cómo respondieron estos apóstoles y la iglesia. Ahora, ¿qué soluciones usaron? ¿Qué valores espirituales modelaron como sus prioridades? Volvamos otra vez atrás, los versículos del capítulo 4, el versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, acuérdense que los tenían frente a los líderes religiosos, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo en virtud de quien ha sido este sanado, sabedlo todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, la cual ha venido a ser piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermano, hermana, se te tiene que notar que andas con Jesús. Sí. Se paran esta gente después de aquel milagro y lo primero que hacen es decir con claridad quién es el causante de aquel poderoso milagro. Y en pocas palabras les presentan el plan de salvación. Solo en Él hay salvación. Con denuedo, con valor dieron respuesta pública a quienes les demandaban respuesta. No anduvieron con rodeos, no anduvieron con vueltas. Mire, yo a veces el otro día había un periodista en los Estados Unidos llamado Larry King, y Larry King hacía entrevistas a personajes famosos. Y llevó a un pastor, el pastor de la iglesia más grande de los Estados Unidos, y le pregunta directamente: entonces, de acuerdo a lo que ustedes predican en el Evangelio, ¿Jesús es el único camino para ir al cielo? Y dice este cobarde: bueno, no es que haya un solo camino. Lo que pasa, oye, Joel Osteen se llama, para aquellos que les gusta oírlo, es un cobarde. Gracias a Dios no estaba entre estos apóstoles, hermano, porque si no el evangelio se nos hubiera diluido desde el principio. Porque el evangelio tiene que ser predicado tal como nos fue entregado. Aún en eso nos vaya la vida, la popularidad, la fama y el dinero. Verso 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros más bien que a Dios, cuando les ordenaron callarse. Dice el verso 20: porque no podemos menos de decir lo que hemos visto y oído. Wow, wow. Yo siempre le digo a la gente: mientras tú aprendes la palabra de Dios, mientras aprendes bien de qué se trata el evangelio, tienes de testimonio tu propia vida. Tú sabes qué es lo que Jesús ha hecho en ti, y tú eres el mejor testigo del poder de Dios en tu vida, porque el único que sabe qué pasó conmigo allá adentro soy yo. Hermano, yo sé quién era ese que vivía allá adentro sin Cristo, y sé quién es el que vive ahora con Cristo allá adentro, y sé cuál es la diferencia. Lo mío no es una religioncita ahí que me encontré y que me metí a la iglesia y ahora hago la cosa de estar en la iglesia. No, esto es una vivencia real. ¿Sabes? El otro día me di cuenta que voy a cumplir 46 años de estar caminando con Jesús, y al día de hoy nunca lo he visto dejarme. Yo he intentado
salirme del camino muchas veces. Pero cuando me salgo, Él está ahí al lado. Y casi como que, vamos para adentro. Vamos para adentro. ¿Tú qué estás haciendo aquí afuera? Mire, le voy a contar algo, pero no se lo cuente a nadie. O sea, aquí entre nos. Una vez que andaba yo todo decepcionado, todo triste, porque los hermanos, ay, es que los hermanos son tan sin amor. Ese argumentito que tenemos todos, ¿verdad? Y entonces me fui al cumpleaños de un familiar. Y ahí estábamos, hermano. Y todos estábamos en la mesa y estaban los amigos de él sirviendo tragos y la cosa. Y entonces dije, me va a servir uno, yo también. Porque yo quería estar en el ambiente, hermano. Y Dios vio la intención de mi corazón. Y cuando ya estaba yo en lo mejor, uno de los amigos de mi pariente me dice, ¡hey, Valo! ¿Y entonces qué pasó con el evangelio? Primero me sentí muy avergonzado por avergonzar a mi Señor. Eso fue lo primero. A mí no me importaba estar avergonzado yo, pero decir, estoy poniendo en vergüenza a mi Señor. Eso fue lo que pensé. Me levanté de ahí, agarré a mi familia y me fui. No quería volver a estar ahí. Me sentía tan mal. ¿Por qué? ¿Porque tengo religión? ¿Porque tenía religiosidad en mí? No. Estaba el Espíritu Santo morando en mí. Había una realidad de haber nacido de nuevo y de pertenecerle a un Cristo real que no me permitió estar ahí. Por eso yo digo, la peor condición que hay de un nacido de nuevo, que se ha apartado de la comunión, porque no puede ni estar allá, porque no peca tranquilo, ni puede estar aquí porque no se siente bien con los hermanos. ¿Verdad? Anda ya sabiendo quién es. ¿Sí? Como que anda disfrazado y engañando a todo el mundo. Entonces, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu y hablamos por Cristo, hermano, como estos hombres, somos invencibles. Usted está dando testimonio, la gente se calla y le oye y se la aguantan. No estamos llenos de miedo por lo que la gente dice o hace. Usted lo dice y hace las cosas que tiene que hacer porque está lleno de Dios, no de miedo. Amén. Entonces, el primer obstáculo que encontraron fue la persecución. El segundo obstáculo vino de adentro de la iglesia y fue la hipocresía. Entonces, debemos aprender a sobrevivir una prueba interna, y eso está en el capítulo 5. El enemigo vio que no podía desde afuera tan fuerte, entonces dijo, vamos adentro. Y leemos el famoso capítulo de Ananías y Zafira. Le doy el título para que vaya y lo lea en la casa. Capítulo 5, versículos del 1 al 11. Hay un desafío interno que la iglesia enfrentó por parte de dos de sus miembros, una pareja, un matrimonio. Por eso es tan importante que como matrimonio nosotros nos pongamos en acuerdo como fundamento la palabra de Dios. Porque estos se pusieron de acuerdo para actuar con hipocresía. Y Pedro en este pasaje les dice algo. Les voy a resumir la historia. Algunos hermanos, cuando vieron la necesidad tremenda que había, uno de ellos, Bernabé, él se llamaba José, pero de apodo le decían Bernabé, que quiere decir hijo de consolación, o sea, el hijo del Espíritu Santo. Imagínense que le digan de apodo a usted, ahí viene el hijo del Espíritu Santo. Bernabé había vendido una de sus propiedades y todo el dinero lo trajo a los pies de los apóstoles para que se pudiera repartir y toda la gente que estaba con ellos no tuviera necesidad. Entonces esta pareja, Ananías y Zafira, también vendieron un terreno y trajeron el dinero, pero no lo trajeron todo, trajeron una parte y dijeron, esto es todo,
traemos todo, pero no era todo, solo una parte. Pero querían parecer que era todo, igual que Bernabé. Entonces, Pedro, por el Espíritu Santo, se da cuenta que eso no es así. Le dice, ¿por qué? Entonces está sola el esposo y le dice, oye, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón para engañar al Espíritu Santo? Dice, el engaño no era con ellos. Y dice que antes de que respondiera cayó muerto. Y después llegó la esposa y le dice, Zafira, ¿por cuánto vendieron la propiedad? Por tanto, dice, porque era lo que habían acordado con el esposo. Dice, mira, ya el Espíritu Santo nos dijo cómo es la cosa. Y los que sacaron a tu esposo, ahora te van a sacar a ti. ¡Pum! Cayó muerta. Y uno dice, wow, qué bueno que eso no está pasando ahora, que las iglesias estarían vacías. Y uno se queda pensando, ¿por qué tan severo el castigo? ¿Sabes por qué? Porque el Señor actuó en la falta de integridad desde el principio. Porque no había necesidad de engañar. El engaño, la falsedad es algo que Dios aborrece. Porque una de las primeras cosas que el Señor nos quita a nosotros es la necesidad de parecer otro. Tú no necesitas parecer otro. Tú eres quien eres. Entonces tú no necesitas ser, si eres extrovertido, tú puedes ser quien eres con libertad, sin tratar de aparentar nada. Y si eres introvertido, puedes comportarte con libertad también, sin tratar de aparentar nada. Eres quien eres. Entonces, la solución de Dios al pecado de Ananías y Zafira fue la muerte de la pareja. Y repito, ¿por qué tan severo? Porque estaban tratando de engañar a Dios y a la iglesia, haciendo alarde de una falsa espiritualidad. Su hipocresía habría infectado a otros y con el tiempo habría corrompido a la iglesia desde adentro, al igual que la hipocresía había envenenado a los líderes judíos. Los líderes judíos de aquel tiempo, hermano, vivían en la hipocresía. Y es uno de los grandes males que vive la iglesia hoy. La hipocresía. Tratar de aparentar lo que no eres. Sé quién eres. Si a otros no les gusta, su problema. Pero tú puedes abrir tu corazón y ser la persona que eres. Si has pecado, tú puedes venir con alguien y decirle, hermano, tiéndeme la mano y ayúdame a caminar como Dios quiere. Pero no ocultarlo y que nadie se dé cuenta. Aleluya. Y el domingo, aleluya. Y hacer como que todo está bien y no está bien. La solución fue severa, pero preservó a la iglesia. El problema con Ananías y Zafira fue la falta de integridad. ¿Por qué es un problema tan grande? Porque tanta gente contaba con tan pocos para caminar en integridad. Eran pocos, pero se necesitaba que todos caminaran en integridad. Los líderes no pueden comprometer su integridad, mis amados, sin afectar a la iglesia. Amén. El tercer problema que enfrentaron fue el favoritismo. Eso se muestra en el capítulo 6. Fue un desafío al que se enfrentó la iglesia primitiva y vino a través de una queja válida de ciertos miembros de la iglesia. Vino una queja de que las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas, sino que se les daba favoritismo a las viudas de los judíos. Se llama discriminación. ¿Qué estaba en el corazón de la queja de aquellos creyentes griegos? ¿Qué tan serio era este problema? Hermano, la parcialidad. Nosotros no podemos ser parciales con nadie. Yo tuve una discusión aquí con una persona.
saliendo de la iglesia, se puso a hablar mal de los extranjeros. Y le dije, ven para acá. Todos los extranjeros no te caemos bien, le dije. Entonces esta iglesia no es para ti, le dije. Se lo dije así. Porque aquí el 85% le dije, somos extranjeros, empezando con el pastor. Y él como que cayó en cuenta, hermano. Dice, no, ¿qué? No, mi amado, le dije, tú no puedes ser parcial ni puedes ser discriminativo, le dije. Porque al final, si nos cortan el brazo, le dije, nos va a salir del mismo color la sangre. ¿Sabes qué es lo más tremendo de todo? Le dije, que el día que nos presentemos ante Dios, a lo mejor a ti te cuentan ese pecado y a nosotros no. No podemos ser parciales. Y estos hermanos en el principio estaban marcando algo. ¿Cuál fue la solución de los apóstoles? Dice, elijan hermanos llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y sabiduría, que se encarguen de esta situación. La elección fue buscar gente que no fuera política. ¿Sí? Porque ya algunos estaban jalando agua para su molino, ¿no? Con los judíos mejor, porque así caemos bien y nos quedamos, y tú sabes, no sé qué. Eso en pocos meses hubiera sido, si tú te pasas algo por aquí abajo, nosotros te damos la comidita acá para acá y te damos para que lleves a tu casa y le lleves a tus sobrinos y a todo. ¿Tú sabes cómo es la cosa? Pero no, lo pararon inmediatamente. Entonces, de estas tres cosas nosotros encontramos tres desafíos monumentales en la iglesia primitiva que nosotros podríamos ver que pueden debilitar a cualquier iglesia hoy, y que son la persecución, la hipocresía y el favoritismo. Nosotros no podemos darnos el lujo, mis amados hermanos, de caminar en ninguna de esas tres cosas. Necesitamos desarrollar algunos principios clave, como ellos lo hicieron, para ayudarnos a prosperar como prosperó la iglesia primitiva. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar estos desafíos? Es importante que nosotros vayamos a la palabra siempre, para todo. Los principios son declaraciones y los principios los vamos a encontrar en la palabra. Y estos son los principios, déjeme decirle entre paréntesis, son declaraciones universales de verdad que se aplican a los cristianos de todos los tiempos. Un principio es una verdad que se aplicó en el principio y igual se aplica hoy. No cambia. No cambia. Entonces, al escribir un principio es útil una declaración de debería. Es algo que deberíamos hacer para expresar qué es lo que deberíamos hacer y por qué, para expresar el cómo lo deberíamos hacer. ¿Por qué lo hacemos y cómo lo deberíamos hacer? Entonces, cuando llega la persecución, debemos hacer tal cosa por esto. Algunos de nosotros tal vez no vamos a recibir una persecución de que nos metan presos o algo, por ahora. Pero a lo mejor llega el momento, entonces debemos saber qué hacer. Acabo de leer el testimonio de unas chicas, unas niñas que fueron secuestradas por un grupo islamista en Nigeria. Niñas, 13, 14 años. Fueron llevadas por este grupo islamista, las tuvieron presas. Cuando descubrieron que eran cristianas, comenzaron a violarlas, a torturarlas y a tratar de hacerlas cambiar de su fe. Al final, estas niñas, no pude terminar de leer la historia, pero quedaron libres y ellas contaron su testimonio de cómo ellas se abrazaron a su fe y eso las sostuvo. Y no solo las sostuvo físicamente y sostuvo sus vidas, sino las sostuvo emocionalmente. Una cosa poderosa, hermano. Niñas. Entonces nosotros debemos estar preparados para cuando estas cosas lleguen. Entonces los apóstoles ordenaron que nunca más, se les ordenó que nunca más hablaran o enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron,
¿Ustedes creen que Dios quiere que les obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces, aquí hay un principio de obediencia, que es el que aplicamos nosotros. Obedecemos a Dios antes que a los hombres. Hace unos días me contaba Dios Sumara de un policía que la paró en la calle y entonces, porque hizo un giro prohibido, y entonces el policía se acerca y le dice: bueno, esto lo podemos arreglar. No, le dice: póngame la multa. No, pero si lo podemos arreglar, pero yo no quiero arreglarlo, yo quiero que me ponga la multa. Y empezó la discusión. Dice: póngame la multa. Y el otro: no, arreglémoslo. Entonces dice: no lo vamos a arreglar. Y entonces el hombre se empezó a poner así fuerte con ella, y entonces llegó un momento en que le dijo: pero usted no me tiene miedo a mí. Dice: no, yo le tengo miedo a Dios, le dijo, tengo temor a Dios. Ah, o sea que usted le tiene más temor a Dios que a mí. Exactamente, le dijo. Y dice que el hombre se quedó así como. Entonces le devolvió la licencia y le dijo: tome, señora, váyase, que usted me ha dado una lección el día de hoy. ¿Ah? No hay que ponerse a negociar los principios. Se le obedece a Dios antes que a los hombres. Ojalá usted no sea de los que cuando lo paren ya con la licencia pone el billete. No, ojalá no. Todos los creyentes alzaron sus voces juntos en oración. Cuando los amenazaron, se fueron con los hermanos y clamaron: Señor soberano, creador del cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hasta ahí va bien la petición. Pero entonces dijeron: Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, un buen escondite donde no nos encuentren, Señor. Y como oran muchos cristianos: ciérrale los ojos, ciégalos, que no nos miren. Ven sobre ellos, envía al ángel de la muerte. Usted no ha oído esas oraciones. Yo he estado en iglesias donde oran así. No, mire: oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, gran valentía para que prediquemos tu palabra. Eso se llama agallas. ¿Cuál es el principio de oración aquí? Acudir a qué dice la palabra de Dios y cómo debemos orar. Amén. Ananías le dijo: ¿por qué has dejado que Satanás llene tu corazón? No nos estabas mintiendo a nosotros, sino a Dios. La hipocresía. ¿Cuál es el principio de integridad? No le mientes a los hombres, le mientes a Dios. Grábate eso. Cuando decimos mentiras, no estamos mintiéndole ni al jefe, ni al compañero, ni a la esposa, ni a nadie. Le estamos mintiendo a Dios. Y luego dice: escojan 7 hombres que sean muy respetados y estén llenos del espíritu y de sabiduría. Les daremos esta responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podemos pasar nuestro tiempo en oración y enseñando la palabra. El principio de delegación: escojan. Si tú te das cuenta, aquí no los mandaron: hermanos, necesitamos ordenar esta repartición de comida, así que el próximo fin de semana, desde el viernes, todos en ayuno nos vamos a ir aquí al retiro del monte de Nos. Y el domingo regresamos ya con la palabra, con la revelación profética, en la que vamos a decir la lista de los que han sido escogidos. Aleluya, han sido escogidos. No, nada de eso, hermano. Le digo: hey, escojan entre ustedes. Hay cosas que son prácticas. Y había que resolver, nada de ponerse a orar y hacer. No, ya estaban ahí, hermano. Nada más les dieron las claves: lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe. O sea, gente sabia, gente pensante, gente que sepa de eso, para que nosotros no estemos metidos en esos problemas. Pero es que nosotros lo hacemos todo tan místico, hermano. Ay, Dios mío, es que yo no sé cuándo la iglesia se volvió así,
tan rara. Está bajando. El Señor me muestra. Luis, tú eres uno. Apunte ahí, ya va uno. No, hombre, no. No tenemos, mis amados hermanos, nada que temer sirviendo a nuestro Dios soberano. No hay nada que temer. Nunca se adormece ni duerme. Dios nunca está dormido, ni se cae del sueño, ni que está cabeceando ahí y que tú lo agarras así en esos 5 minutos de alelazón a Dios. No, jamás, nunca. Él nunca le pide permiso a nadie. Por eso cuando tú oyes unas oraciones tan extrañas que hacen ahora y no queremos un no por respuesta. Tú te imaginas que tú entraras con el jefe, necesito un aumento y no espero un no por respuesta. ¿Tú te imaginas, hermano, que te entre? Jefe, necesito un aumento y no quiero un no por respuesta. ¿Qué tal? Es que perdemos la perspectiva, hermano. Pero ¿sabe qué es eso? ¿Quiere saber por qué la gente comete esos errores? Porque nunca leen la Biblia. Entonces no conocen al Dios de la Biblia. Conocen al Dios de su imaginación. Y conocer al Dios de la imaginación se llama idolatría, porque es un Dios que no existe. Entonces, como iglesia, le respondemos y le exaltamos y buscamos agradarle a Él. Eso es lo que nos da una sensación de invencibilidad. Sí, cuando usted está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, usted, mi hermano amado, no le entran ni las balas. ¿En serio? Usted no sabe cómo, pero usted está vivo. Ahora, ¿qué hubo como resultado de esto? Crecimiento. Como resultado del compromiso de la iglesia primitiva con sus valores, la iglesia creció. Mire, le voy a leer unos versículos. Hechos 2, 46, 47. Dice que adoraban juntos en el templo todos los días, se reunían en los hogares para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran alegría y generosidad mientras alababan a Dios y disfrutaban de la buena voluntad de todas las personas. Y cada día el Señor añadía a su comunión a los que iban siendo salvos. Pero ¿sabe qué es lo que pasaba en estos momentos? Necesidades profundas del alma de la gente eran satisfechas. Aquí lo que sucedía es que había compañerismo, había adoración genuina, a la gente le gustaba estar ahí, veía el amor entre los hermanos, veía que algo extraño pasaba. Mire este otro versículo. Pero muchas de las personas que escucharon su mensaje lo creyeron, por lo que el número de hombres que creyeron ahora totalizó alrededor de 5,000. ¿Qué fue lo que escucharon? Mensaje motivacional. Cree en ti, tú eres un campeón, tú eres el mejor, tú te lo mereces, te mereces todo. ¿Eso fue lo que vieron? Lee el mensaje que predicó Pedro. Dijo: arrepiéntanse, generación de pecadores. Ay, qué ofensivo, Pedro. ¿Por qué le dice así a la gente? Así no va a atraer a nadie. 3,000 se convirtieron. ¿Por qué? Porque recibieron una palabra de Dios. Así que el mensaje, dice, continuó propagándose. El número de creyentes aumentó mucho en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Lea otro versículo. Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tal poder que gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. ¿Qué dice que había ahí, hermano? Alegría. Alegría. A veces nosotros dejamos que la persecución nos abrume. Yo no digo que no haya problemas.
Yo no digo que no haya situaciones que te abrumen y que te hagan sentir a veces como que el peso te está aplastando, pero la Biblia me asegura y me dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, cuando yo me alegro, yo soy fortalecido en el Señor, pero me alegro en Él. Me alegro en sus promesas, me alegro en su palabra, me alegro en todo lo que Él ha dicho acerca de lo que Él puede hacer a través de la prueba en mi vida. El apóstol Santiago dice: hermanos, estén alegres cuando se encuentren en diversas pruebas. Yo la primera vez que leí eso dije: ¿este Santiago qué le pasa? Pero dice: alégrense cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque en medio de las pruebas Él se va a manifestar trayéndote fortaleza para que te goces. ¿Tú no has leído por ahí que dice que ores por tus enemigos? ¿Has leído? ¿Sí? ¿Ves que es hasta bueno tener enemigos? Te ponen a orar, te hacen orar. Y a veces se los consigue uno de gratis. Y te ponen a orar. La gente de hoy todavía tiene hambre de una relación con Dios que satisfaga el alma, hermanos. Y cuando encuentren lo que su espíritu anhela en Cristo y su iglesia, ellos van a responder. Cristo y su iglesia deben responderle a esos anhelos que el ser humano está buscando. La clave es mantenernos enfocados en nuestros valores espirituales sin importar la presión que recibamos para ceder. No hay que ceder. Amén. Bien. Nuestros desafíos y luchas. Déjeme corregir algo aquí. Nuestros desafíos y luchas pueden o no ser los mismos que los de la iglesia primitiva, pero las soluciones que ellos modelaron y los valores espirituales que ellos priorizaron, mis amados, son los mismos. No cambia. ¿Sí? Entonces yo te digo que nosotros debemos establecer valores, 1 o 2 principios que este estudio nos haya enseñado, que se destaquen para establecerlos en nuestra vida, para confrontar estas cosas. Vivir con integridad, resistir la presión del mundo, abstenerme de ser parcial y ver cómo yo voy a aplicar esto en mi vida y en la vida de mi iglesia para que esto se vuelva algo práctico. Cómo voy a nutrir las almas de las personas que me rodean con estos principios. Mira, Dios se estaba moviendo a través de la iglesia primitiva de maneras extraordinarias. Pasaban cosas tremendas. Ahora, ¿qué atributo de Dios se destacó en los versículos que hemos leído? ¿Qué en todas estas acciones que vimos de la persecución, qué atributo de Dios vemos así brillando en medio de todo eso? La soberanía. Dios siempre tiene control absoluto de todas las cosas. Por eso cuando yo oigo esta oración ridícula, Señor, toma el control, y digo, ¿y cuándo se le perdió? Dios está al control de todo. Él sabe lo que te está pasando. Él sabe cómo se llama ese que se levantó contra ti y te está haciendo la vida de cuadritos. Él sabe y sabe para qué está ahí. Aunque el adversario, nuestro adversario, todavía interrumpe, el Señor siempre bendice a las iglesias que defienden su palabra. Sé un cristiano o una cristiana que defiende la palabra de Dios. En el corazón de nuestra misión debe estar, mis amados hermanos, la oración, la audacia, la honestidad, el amor por todas las personas y la determinación de proclamar el nombre de Jesús como lo hubo en aquella gente. Eso era todo, audaces. Los retaron, más fuerte hablaron. Fueron honestos, sin engaño. Y cuando fueron amenazados, oraron, clamaron a Dios.
y amaban a la gente, y por eso no paraban de predicar. Y no dejaban de decir quién era Jesús. Amén. Entonces, así como perduró la iglesia del primer siglo, así lo haremos nosotros en este siglo XXI. Que Dios nos levante con un espíritu audaz, que nos dé el denuedo para predicar su palabra, que nos dé la valentía, el valor para no callarnos cuando tenemos que hablar y presentar a Jesús como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como el enviado de Dios para el perdón y la remisión de nuestros pecados. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por el poder de tu palabra que nos trae de regreso a Cristo, quien es nuestra cabeza, Señor. Reconocemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es nuestro Señor y Salvador. Guárdanos, Señor, de perseguir el brillo del mundo y de perseguir sus promesas de éxito e influencia. Átanos a los valores espirituales que aseguraron la primera iglesia. Esos valores que nos llegaron hasta el día de hoy, Señor, y que pueden mantenernos en el camino de tu voluntad. Que no nos apartemos de ellos, Señor. Que nos mantengamos firmes en la oración, en la audacia, en la honestidad, en el amor por la gente y en la proclamación del nombre de Jesucristo. No nos permita, Señor, callar cuando tenemos que hablar. Como dice tu palabra, pon en nuestra boca las palabras por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Que cada uno de los que está acá, Señor, nos convirtamos en portavoces de este bendito evangelio. Te damos gracias. Y hoy, Señor, levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, lléname para ser un testigo fiel, para ser un testigo eficaz, para ser un testigo valiente, Señor, para no ser un testigo mudo de tu poder, para poder hablar y decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a adorar y a exaltar a nuestro Señor con todo nuestro corazón.